El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Porque el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Lo mismo pues hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, seguimos escuchando la lectura continua de este capítulo 18 del Evangelio de San Mateo. Estamos ahora en los versículos del 21 al 35, continuando la secuencia de los versículos del 15 al 20 del domingo pasado, la enseñanza de la corrección fraterna. Ahora entramos en una enseñanza siempre para edificar la comunidad de los seguidores de Jesucristo, de nosotros sus discípulos. Pero esta enseñanza tiene la particularidad de que va a ser uno de los principales distintivos del discípulo de Jesucristo: el perdón. Porque el perdón va a ser en la boca y en la vida de Jesucristo una de las cosas que va a definir su ser en medio de nosotros los hombres. Ciertamente, cuando nosotros vemos a la persona de nuestro Señor, no solamente nos vamos a dar cuenta leyendo los evangelios
que este fue uno de sus temas preferidos y que a la pregunta de San Pedro en este domingo, Señor, solo 7 veces estoy invitado a perdonar, una pregunta que tiene de trasfondo el considerar que repetir 7 veces una acción significaba llegar a la plenitud de aquella acción que hemos hecho. A la pregunta de Pedro, la respuesta no se deja esperar de parte del Señor. Pedro, no solo 7 veces. Ahí no estás llegando a ninguna plenitud. Lo que el Señor espera de ti, Pedro, y espera de todos ustedes, es que siempre perdonen. Que cuando exista una ofensa entre ustedes, no la dejen como una deuda pendiente, sino que salden esa deuda perdonándose los unos a los otros. De ahí pues Pedro le dice el Señor, el perdón no tiene límite. No nos debemos de limitar para perdonar. El perdón es ilimitado. ¿Por qué? Porque cuando se incurre en pecado, ese pecado debe ser borrado con el perdón. Debe de ser extirpado con el perdón. Y debemos de sanar con este antídoto divino del perdón. Solamente así estarás en amistad con tu Dios, con tu prójimo. Solamente así estarás en paz con tu Dios. Y termina el Señor proponiéndonos esta parábola del rey que es indulgente, que es compasivo, que es misericordioso, con aquel servidor, hermanos, que estaba súper enjaranado con su rey. El texto dice que debía muchos millones. Era una deuda impagable la que tenía este pobre hombre. Y aunque lo vendieran a él, a su esposa, a sus hijos y a sus propiedades, dicen algunos estudiosos del Evangelio que ni aun así terminaba de pagar. Era una manera de pagar, como una manera de pagar hasta cierto punto los millones que le debía a su rey. Había enjaranado su vida, no solo la de él, sino la de muchas generaciones de su descendencia. Dicen algunos que han estudiado el Evangelio que en el Imperio Romano al menos apenas habían 2 senadores, que son los que gobiernan en el Imperio Romano. Apenas, dice, eran 2 de todos los senadores de Roma, que era la gente que tenía un poquito más de dinero. Apenas 2 tenían la cantidad que le debía este servidor a este famoso rey que pone Jesús en el Evangelio de hoy. Imagínense ustedes, era una exageración lo que este hombre le debía al rey. Ni con su vida, ni con nada terminaba de pagarle. Pero este hombre apeló a la misericordia del rey. Señor, ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. Dame tu perdón. Dame tu perdón. Y el rey se conmovió. Como se conmueve Dios cuando nosotros llegamos a pedirle perdón. ¿Cuántas veces sabemos que le hemos ofendido al Señor con nuestros pecados? Y nuestra conciencia nos grita la necesidad de pedirle perdón al Señor. Y hemos llegado ante el Señor. Señor, soy un miserable, soy un pecador, soy un malvado, te he ofendido. Perdóname, Señor. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor? Nos dice como este rey del Evangelio de hoy, te perdono. Dios siempre nos perdona, aunque nuestros pecados sean muchos, aunque nuestros pecados parezcan imperdonables,
Dios, hermano, siempre te perdona. Y esta es la maravilla del Dios nuestro. ¿Por qué nos perdona este Dios, este Padre? Porque a través de su Hijo Jesucristo ha pagado el precio de nuestro perdón, del perdón de nuestros pecados. El día jueves celebrábamos en nuestra parroquia y en toda la iglesia la exaltación de la Santa Cruz, nuestra fiesta patronal aquí en nuestra parroquia Bella Cruz. ¿Y qué es lo que saltó Dios desde la cruz? ¿Qué es lo que salta Dios? Lo que salta fundamentalmente, ¿saben qué cosa es? El perdón de nuestros pecados. Eso es lo que queda exaltado en la cruz. Lo que destaca, lo que salta en la cruz santa es el perdón de Dios sobre nosotros los pecadores en su Hijo Jesucristo. Él pagó el precio de nuestros pecados, nos enseña hermosamente San Pablo. Hemos sido comprados, dice, no con plata ni con oro, sino a precio de la sangre preciosa del Hijo de Dios, de Jesucristo el Señor. De ahí, pues, queridos hermanos, entendemos la palabra de San Pablo hoy en la segunda lectura de este domingo, cuando dice San Pablo que en la vida y en la muerte somos del Señor. Ya no nos pertenecemos a nosotros. En nosotros ha pasado lo que pasaba en la antigüedad con los esclavos. Cuando un esclavo era comprado por uno que iba a ser su amo, entonces ese esclavo ya pertenecía al amo que lo compró. Y el amo era el dueño y señor de la vida de ese esclavo. Se lo llevaba a su casa y el esclavo tenía que servirle. Su vida ya no le pertenecía, pertenecía a su amo, a su señor. Por eso San Pablo dice, nosotros ya no nos pertenecemos. ¿Por qué? Porque Dios, nuestro Señor, nuestro amo, nos ha comprado con su preciosa sangre derramada en la cruz. Pablo por eso afirma, ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí, ya no me pertenezco, yo vivo de la fe del Hijo de Dios, del Hijo de Dios. Tu vida y mi vida, desde el día de nuestro bautizo, le pertenece al Señor. Somos del Señor en la vida y en la muerte, dice hoy San Pablo. Pero miren la diferencia de este Señor con los señores de la antigüedad y yo digo con los señores de todos los tiempos, ¿verdad? Los que se creen dueños del mundo. Hay una enorme diferencia. Porque este Señor que pagó y nos rescató con su preciosa sangre por nuestra vida, es decir, por nuestra salvación, por el perdón de nuestros pecados, este Señor no nos ve como esclavos, ni nos trata como tales. Porque este Señor es capaz de dar la vida por nosotros. Esa es la diferencia. A ver, en la antigüedad, ¿qué amo daba la vida por su esclavo? Ninguno. Cuando llegaban a buscar a alguien, ¿verdad?, que era amo, ¿qué es lo que hacían los amos? Ponían adelante a los pobres esclavos para que los mataran a ellos. Y el esclavo, inclusive por agradecimiento, porque aquel amo lo había liberado, le había pagado por su rescate, el esclavo, ¿qué es lo que hacía? Hasta morían por su amo. Y morían felices. ¿Por qué? Porque lo miraban a aquel como el que lo había redimido. Pero un amo jamás daba la vida por el esclavo. Este amo que tenemos aquí en la cruz, este Señor y amo, es el único que ha dado la vida por nosotros esclavos. Por eso es el único verdadero amo y verdadero Señor. Y por eso es al único que nosotros tenemos que seguir. Por eso vale la pena seguir al Señor, porque este Señor ya no me llama esclavo, dice el Evangelio, ya no los llamo siervos, sino amigos.
Ustedes no son mis siervos, son mis amigos. Y nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, dice en el Evangelio de San Juan. Por eso esa es la enorme diferencia entre el Señor y amo que se llama Jesucristo y los señores y los amos de este mundo. Ellos jamás te van a dar la vida por ti. Tú la puedes dar por ellos, tú te puedes matar por ellos, te puedes desvivir por ellos, te puedes sacrificar por ellos, pero ellos jamás lo van a hacer por ti. El único que lo ha hecho es Él, es Jesucristo. Es el único que verdaderamente se ha puesto en tu lugar y ha dado la vida para que tú la tengas en abundancia, para que tú tengas su vida eterna. Esto es importante porque esto debe nacer en nosotros también la gratitud, la acción de gracias. Dicen los estudiosos que cuando nos acostumbramos a darle gracias a Dios, entonces eso abre nuestro corazón, la sensibilidad o el estar dispuesto siempre a perdonar. Dicen que el que no perdona es porque nunca fue agradecido, nunca le dio gracias ni a Dios ni a nadie. Por eso, ojo con esto, ¿verdad? Siempre acostumbrémonos a dar gracias. Gracias por esto, gracias por lo otro. Sobre todo darle gracias al Señor, porque ha dado la vida por ti, porque ha muerto por tu salvación. Pero también a aquellos que te muestran su amor, que te muestran su misericordia, darle gracias. Y en la medida que somos agradecidos, estaremos pronto al perdón. Podremos fácilmente dar el paso al perdón, que no es, hermanos, cosa fácil para nosotros los seres humanos. Lo propio de nosotros, ¿qué cosa es? Llenarnos de rencor, de resentimiento, dejarnos arrastrar por el odio. Hay que diferenciar dos cosas aquí. Una cosa es la pasión de la ira, que psicológicamente es parte de nuestra condición humana, de nuestro ADN. Nosotros somos seres que tenemos diferentes tipos de pasiones. La alegría, por ejemplo, es una pasión psicológicamente hablando. Pero también está la pasión de la ira, lo que está acompañado con otro aspecto psicológico que se llama el carácter. Todos tenemos nuestro propio carácter. Existen dos cosas en psicología, carácter y temperamento. Dice la ciencia psicológica que el carácter no cambia. Lo que cambia es el temperamento. Podemos cambiar de temperamento, pero el carácter cada quien lo trae definido. Existe un carácter que se llama colérico. Y lamentablemente eso es parte de nuestra naturaleza humana. Hay personas que le echan la culpa al famoso azúcar, ¿verdad? A la famosa diabetes. Ah, es que este viejo ya está diabético, esta viejita o el fulano ya está diabético, por eso lo vive solo arrecho, decimos, solo enojado, solo refunfuñando. Puede ser que contribuye en algo, pero no olvidemos que cada quien trae la definición de su característica, de su personalidad, por el carácter con el que nosotros ya venimos. Entonces, hay alguien que por ahí le reclamó al Señor cuando se dio cuenta de esto. Bueno, Señor, ¿y entonces cómo hago? Si yo nací así, colérico. Y la moral de la iglesia, ¿qué nos enseña? Nos enseña a educar el carácter. Nos enseña a encauzar eso, controlarlo, dominarlo. Porque existe algo que está por encima de las pasiones. ¿Saben qué cosa es? La voluntad de la persona. O sea, una cosa es lo que yo siento
y otra cosa es lo que yo permito a desarrollar con lo que yo siento. Son dos cosas distintas. La voluntad es la que manda. O sea, usted puede sentir molestia, enojo, pero con su voluntad usted dirige ese enojo y es capaz de decir, lo voy a controlar, lo voy a contener, lo voy a trabajar y voy a tratar de ser el que lleve el control de mi enojo, de mi molestia. Eso lo podemos hacer perfectamente bien. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no trabajamos la voluntad, no tenemos voluntad y nos dejamos llevar, ¿por qué? Por la pasión. Estoy enojado, estoy molesto, me dijiste esto, allá va, ojo por ojo, diente por diente. Me gritaste, te grito, me levantaste la mano, te pego, ¿verdad?, con la mía. Me echaste esto, maldición, allá voy con otra. Entonces, cuando no tenemos ese ejercicio de llevar, de controlar nuestra voluntad, entonces nos dejamos llevar por eso. Y sí se puede, claro que se puede. A mí me gusta siempre poner un ejemplo del Evangelio, por ejemplo, el pasaje del Señor Jesús cuando entró en el templo y halló a los vendedores de bueyes, a los cambistas, haciendo y deshaciendo, haciendo charanga, ¿verdad?, dentro del templo de Jerusalén. Yo les pregunto que se fijen bien en el comportamiento de Jesús. Primero Jesús llegó y se molestó. O sea, eso es parte de su condición humana. Se molestó, se enojó, se llenó de ira en ese momento. Pero ¿qué fue lo que hizo el Señor? El Señor no la arremetió contra la gente. El Señor no los insultó. El Señor no los golpeó. El Señor no los fue a echar preso como el de la parábola de hoy. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Los corrigió, que es distinto. El domingo pasado hablábamos de la corrección fraterna. Los corrigió con palabra de Dios, porque lo que les dice Jesús a ellos es: no conviertan en cueva de ladrones la casa de mi Padre. Mi casa es casa de oración. Una corrección. Y después, ¿qué es lo que hizo el Señor? Volteó las mesas de los reales y sacó las cosas que estaban ahí. Los animales va para afuera y las mesas también va para afuera. En ningún momento el texto dice que Jesús los agarró a garrotazo limpio o a latigazo limpio. No dice nada, es el texto. ¿Y estaba molesto el Señor? Sí, hermano, estaba molesto. Estaba molesto, como verdadero hombre. Pero ¿qué hizo con esa molestia, con esa pasión, con esa sangre que le ardía por lo que estaban haciendo en la casa de su padre? Hizo una corrección, una purificación, sin dañar a nadie, sin ofender a nadie. Ese ejemplo nos enseña de que Cristo tenía voluntad y que con su voluntad hacía la voluntad de su Padre Celestial, que no es dañar, herir, golpear y gritarle a nadie, que no es ofender al hermano, a los otros, a tu prójimo, sino que es expulsar lo malo que hay y que se está viviendo en el ambiente, en la sociedad. Jesús ocupó esa ira santa, por eso se llama ira santa, para purificar el templo del pecado, para expulsar el pecado. Miren qué hermoso sería que nosotros ocupáramos nuestros enojos para componer nuestros malos comportamientos, para enderezar lo malo que está en nuestro ambiente, en nuestra familia, en nosotros mismos, empezando por nosotros mismos. Qué hermoso sería que eso le encauzáramos para buscar una corrección,
una purificación. Para eso nos ha dado el Señor esa fuerza, esa pasión. No para dañar a nadie, nosotros hacemos todo lo contrario. Nos molestamos y ¿qué es lo que hacemos? Le gritamos al otro, le golpeamos al otro, la agarramos contra el otro, ofendemos al otro, dañamos al otro, lesionamos al otro, agredimos al otro. Entonces sí, ya estamos cayendo en un mal. Nos convertimos en el malvado del evangelio de hoy, ¿verdad? Que no fue capaz de negociar la deuda que le debía a su prójimo, su compañero de trabajo, y se dejó llevar por la cólera, por la ira. Lo agarró por el pescuezo, lo estranguló y lo echó preso. No le perdonó nada, aun sabiendo que él acababa de recibir el perdón, y qué clase de perdón le había dado el rey. Pero él no fue capaz de aplicar lo que se le aplicó. No fue capaz de dar lo que recibió. Y por eso el Señor es fuerte al final del evangelio de hoy. Y esta idea ya está ahí en la primera lectura. Dice, ¿cómo te atreves? Dice el libro del Eclesiástico. ¿Cómo te vas a atrever a pedirle perdón a Dios si tú no perdonaste a tu prójimo? Así lo dice. Y Jesús termina diciendo en el evangelio, eso mismo hará mi Padre Celestial con cada cual de ustedes si no perdona de corazón a su hermano. O sea, el Señor va a ser duro. ¿Y cuándo va a ser duro? Dice la primera lectura, acuérdate de tu fin. ¿Y cuál es nuestro fin? Después de no es nuestra muerte. Nuestro fin es que nos vamos a parar frente al tribunal del Señor. Cuando nos muramos, allá vamos a dar cuenta de nuestra vida. Nuestro fin es dar cuenta de nuestra vida ante el Señor. Acuérdate de eso, dice la primera lectura de este domingo. Y después aconseja, deja de odiar. Deja de odiar. ¿Por qué? Porque con odio no vas a alcanzar ningún perdón, ninguna salvación. Por eso, hermanos, pidamos al Señor en este domingo que nos dé sus sentimientos divinos, que nos dé su sangre. Miren esa sangre de Cristo ahí, esa sangre de Cristo que perdonó desde la cruz, esa sangre que se estaba virtiendo sobre nuestros pecados, que le hace decir al Señor, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Que así sea también nuestra sangre. Y nosotros ya deberíamos de tener la sangre de Cristo en nuestras venas, porque hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Ya debería de correr en nosotros el perdón, la misericordia de Cristo. Y deberíamos de tener sus mismos sentimientos, su misma sangre que perdona. Deberíamos también, a imitación de Él, dar siempre el perdón. Que esa sangre del Señor que nos ha perdonado, que esa cruz que salta su perdón y su misericordia, nos haga cambiar nuestros odios, nuestro deseo de venganza. La venganza es veneno del demonio. No olvides eso, hermano. Cuando en tu corazón llegue el deseo de venganza, es el mismo demonio que quiere apoderarse de ti. Es el mismo demonio que quiere poner en tu corazón y en tu vena el veneno más espléndido del demonio, como es la venganza. No te entregues a la venganza. Renuncia a eso. Recuerda que eres de Cristo, que en tus venas corre la sangre de Cristo, la sangre del Señor, que eres del Señor y por lo tanto tu vida ya no te pertenece, le perteneces al Señor. Y confíate en el Señor, pon en Él tus enojos,
Pon en Él tus molestias, tus iras. Pon en Él y el Señor va a apaciguar todo eso con su sangre preciosa, con su amor y con su misericordia. Que así sea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.